Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. De parte de la Academia de Centroamérica, les damos la más cordial bienvenida a el foro Protección al Consumidor Financiero, desafíos de su implementación. Para inaugurar formalmente este evento, invito al señor don Ricardo Monge, quien es el presidente de la Academia de Centroamérica, a compartir sus palabras. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en una actividad de la Academia de Centroamérica. En esta oportunidad nos interesa hablar de un tema importantísimo que es la protección al consumidor financiero, desafíos de su implementación. Este es un tema que para la Academia es importante, versa sobre regulación, competencia, la eficiencia con las que se deben prestar los servicios financieros a los consumidores. Hemos elaborado un programa muy sencillo. Tenemos la dicha de contar el día de hoy con una experta internacional, doña Daniela Gil, quien va a dar una charla magistral de más o menos unos 45 minutos. Luego tendríamos dos comentarios, uno de parte del señor viceministro de Economía, Industria y Comercio, don Marco Arroyo Flores, y luego tendríamos otro comentario de parte de doña María Emilia Chacón, que es miembro de la Junta Directiva de la Oficina del Consumidor Financiero. Posterior a eso, pasaríamos a un panel, un conversatorio más bien, que moderaré con la participación de don Marco, de doña María y doña Daniela. Y finalmente podríamos abrir un pequeño espacio para preguntas de parte de la audiencia a los panelistas. Sin más, les doy las gracias por haber sacado esta mañana de este viernes. Espero que aprendamos mucho de todos estos panelistas y que esto nos ayude a tener más criterio para atender las necesidades del país en este importante tema. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo, por su mensaje. A continuación, tenemos el privilegio de contar con la conferencia magistral de la señora Daniela Gil Sierra, especialista en regulación financiera y protección al consumidor, profesional con más de 10 años de trayectoria en la gestión de alianzas con partes interesadas, detección y mitigación de riesgos. Se ha desempeñado en el sector privado, en la ONG e instituciones públicas, especializada en gerencia para el desarrollo y políticas públicas y diplomada en sostenibilidad y estrategias corporativas. Experiencia en diagnósticos participativos de necesidades de intervención y en la coordinación de actividades de voluntariado corporativo. Se desempeñó como encargada de asuntos internacionales en Servicio Nacional del Consumidor, CERNAR, Santiago de Chile. Les invito, por favor, a recibirla con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hola. Se escucha, perfecto.
Muy buenos días. Mi nombre es Daniela Gil, como bien me presentaron anteriormente. Para mí es un honor estar aquí ante ustedes, un día tan caluroso como el día de hoy, eh, con preocupaciones como ciudadana de a pie, como ciudadana que toma metro y que finalmente se ve preocupada por lo que son los asuntos financieros. Los asuntos financieros son transversales a todas nuestras vidas. Y con esa base es que me gustaría partir. El día de hoy vamos a hablar en relación a algunos modelos internacionales de protección al consumidor financiero. Eh, Básicamente vamos a trabajar sobre lo que ha sido la experiencia chilena, que es la que yo conozco de mejor mano. Trabajé allí. eh, Puedo conocer los desafíos que enfrenta un proceso de implementación, pero también cuáles son los aprendizajes que tenemos para el futuro, porque ningún proceso es perfecto. Todos son perfectibles porque están compuestos de humanos, personas como yo, de carne y hueso, que tenemos intereses, que tenemos sensaciones, que tenemos aprensiones, y estas se ven reflejadas en cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros implementamos. Y adicionalmente, algunas funciones críticas que yo observo dentro de lo que es la protección al consumidor financiero. Bueno, detengámonos acá. ¿Por qué nos tenemos que detener acá? Porque es súper importante entender por qué lo estamos haciendo. No es baladí, no es un antojo. Estamos haciéndolo porque queremos mejorar cómo estamos. No quiero ser, coloco esta foto de la USAID, muchos de ustedes la conocen, por supuesto, cooperación internacional, lo que pasaba anteriormente, el gobierno norteamericano apoyó bastante bien a lo que pasó en toda América Latina para cambiar y fortalecer nuestras economías, pero ahí la idea o mi invitación también es a pensar en lo propio y cómo lo propio puede influir en generar grandes resultados. Ahora, también tengo que hacer una aseveración peculiar respecto de que pareciera que en lugares como Estados Unidos, aquello que nosotros nos enseñaron, como que en este preciso instante no está yendo para allá. ¿Por qué la protección al consumidor financiero? Por dos cosas. Queremos nivelar las asimetrías de información evitando abusos o prácticas engañosas. Pero hay algo mucho más profundo detrás de eso. Queremos paz social. Queremos fomentar la confianza en el sistema financiero y político, porque la protección al consumidor financiero es un acto político. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en la cual nosotros tengamos sistemas institucionales fuertes, nuestra gente también va a prosperar. En la medida en la cual nosotros entreguemos certezas jurídicas al sistema financiero, a nuestros inversionistas, nuestros países crecen. Donde hay incertidumbre, la verdad es que uno no se mete. Ustedes, tirando una pregunta al público, ¿se meterían en aguas pantanosas si se ve oscuro? ¿Alguna respuesta? No hay respuestas incorrectas. Yo particularmente no. Si yo no veo el fondo, no me tiro. ¿Por qué? Porque aprecio mi vida. El riesgo es inherente también a la conducta humana. También comenzar a pensar en el largo plazo. ¿Por qué? El largo plazo es algo que a nosotros los latinoamericanos nos cuesta mucho. Entonces necesitamos sistemas lo suficientemente robustos y con check and balance que puedan perdurar en el tiempo, que sean auditables. Necesitamos accountability. De lo contrario, la gente en las calles nos los reclamará. Y algo complejo para nosotros, que pensamos en general en términos de gobiernos, en ocasiones, poder proyectar resultados en 10 años, en 8 años, es fundamental. Algunos modelos internacionales que es donde yo creo que
puedo contribuir a este debate tan interesante que se está llevando a cabo. Tenemos, por ejemplo, el G20 OECD Task Force on Financial Consumer Protection. Estos son un esfuerzo de obligatorio cumplimiento por parte de las economías de la OECD. Es una recomendación del Consejo. Llegó a recomendación en el año 2022 y por ende todos los países miembros de la OCDE tienen que cumplirlo, ¿ya? Estos son 12 principios generales parcialmente contenidos en el expediente 24616 sustitutivo del 250610. Espero haberlo dicho correctamente. Ahí me van a tener que corregir después, ¿ya? Ahora, este primer gran intento no es malo per se, pero es altamente general. Y en la generalidad, o como dirían varias partes, el diablo está en los detalles. Perdonen si puedo ser muy franca en mi forma de dirigirme, pero creo que en la medida en la cual la información es clara, es transparente, los mensajes permean. Bueno, estos OECD Principles están compuestos por estos 12 principios que básicamente tienen una parte legal, una parte en relación a los órganos de supervisión, súper importante, acceso e inclusión respecto del punto 4, que tiene un carácter más bien preventivo en relación a educación financiera, un tema en el cual los currícula educativos están profundamente en deuda y donde finalmente ahí es donde comienzan las brechas, las asimetrías se profundizan. Básicamente habla también de como competencia, promoción de libre competencia, principios de igualdad, transparencia. Cuando hablamos de disclosure, estamos hablando en especial en algo que para los norteamericanos tiene que ver con información plain, información sencilla, información veraz, información oportuna, información comprensible. El arameo es una lengua casi extinta. Entonces, ojalá los productos y servicios financieros estén redactados en español, en un español comprensible. No menor, tenemos en relación a promover una cultura desde los proveedores de servicios financieros e intermediarios. No es menor. Un sistema económico eficiente no puede funcionar sin la participación activa del sector privado. Pero este sector privado es capaz de proveer de buenas prácticas, de la agilidad que al Estado le falta, de múltiples aprendizajes, porque el sector privado no es... El sector privado somos personas. El sector privado finalmente es el motor de las economías. Y este sector privado es capaz de proveer de mecanismos de autorregulación que pueden ser bastante eficaces, como vamos a ver en un caso posteriormente. Un caso no menor que tiene que ver con la protección al consumidor en cuanto a casos de fraude, scams, malos usos. No es un secreto el problema que el fraude, que los fraudes están ocasionando a los consumidores y consumidoras de a pie, a las personas. Por ejemplo, en el caso de Chile, que les voy a hablar un poquito más adelante, en este punto en particular, estamos hablando de un exceso de judicialización terrible. Y por último, bueno, no menor, el tema de la protección de datos personales. Estamos en la era de la información. Yo confieso que debo tener alrededor de 20 o 30 aplicaciones instaladas en mi teléfono. ¿Y con qué pago yo esas aplicaciones? Yo esas aplicaciones las estoy pagando con mi información personal.
Y la información es poder. La información es capaz de modelar comportamientos y finalmente también reducirnos a ciertas burbujas de información en las cuales puede que no tomemos, que no tomemos decisiones lo más adecuadas posible. De las experiencias internacionales que a mí me parecieron interesantes de destacar, me gustaría empezar con el Consumer Financial Protection Bureau, el CFPB. ¿Qué hace esta organización? ¿De dónde surge? Esta organización, que si bien en este momento no está viviendo sus mejores días, viene de lo que fue la crisis subprime en los Estados Unidos. Viene de los defectos de los productos y servicios financieros ofrecidos. Entonces, una respuesta a esto desde el gobierno fue justamente crear este ente completamente independiente que buscaba el uso de actos o prácticas injustas, engañosas o abusivas, redactando normas, supervisando a las compañías y haciendo cumplir la ley. Es lo que los norteamericanos llaman enforcement. Por ejemplo, un punto súper importante tiene que ver con la discriminación de las finanzas del consumidor, recibir quejas. Acá en Costa Rica, por lo que he podido entender, ustedes diferencian la queja del reclamo. Por ejemplo, en Chile nosotros hablamos de queja y reclamo indistintamente. Para nosotros es el acto administrativo en el cual un consumidor se dirige, primero debería ser al proveedor, no estoy conforme con el producto o servicio que recibí por tales o cuales motivos, y si no obtengo una solución satisfactoria, lo elevo recién al órgano de conducta, en este caso, el Servicio Nacional del Consumidor. Ahora, algo súper interesante en relación a cómo trabaja el sistema norteamericano en este sentido, es que ellos reciben los reclamos, mas no los procesan. Con los reclamos hacen inteligencia de reclamos. ¿Qué quiere decir esto? Utilizar la data. Utilizar la data para proyectar. Utilizar la data para hacer estudios sólidos y poder prever posibles amenazas en el futuro y poder focalizar la acción. ¿Por qué? Porque los problemas son infinitos, las necesidades son infinitas, pero los recursos son limitados. También algo súper importante en lo cual ellos han trabajado es en la mejora de la educación financiera. Si no tenemos educación financiera, el endeudamiento come a la gente. El no conocer, el no poder proyectar un sistema sencillo, accesible, gestionable, de ingresos y egresos, es la base del caos familiar, es la base del caos individual. Esto nos va a llevar a los niveles de cortisoles súper altos, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas de salud mental importantes. ¿Por qué? Porque no somos capaces de hacer un presupuesto. La consideración del ahorro es un factor súper difícil de instaurar, porque en la no pensada al largo plazo de muchas de nuestras economías, digo muchas de nuestras economías porque evidentemente en Chile tenemos un problema importante en relación al endeudamiento de las familias, ¿ya? Y evidentemente es un punto de partida para problemas un poco más grandes. Investigar las experiencias del consumidor con el uso de productos financieros. A esto me refería con hacer inteligencia de mercado, investigación, investigación seria, investigación de largo plazo, investigación de largo alcance. Una investigación para tener un caso sólido y poder generar resultados no se construye en 6 meses, se construye por menos en un año. Y finalmente, también algo que les había comentado respecto de monitorear nuevos riesgos para el consumidor en los mercados financieros. Bueno, como
las cosas también tienen un inicio y un final. En este momento, esta institución, el CFPB, ha sido políticamente, ha sido desarmada, básicamente, pero yo creo que siempre se puede aprender de lo hecho. Mi apuesta siempre va a ser al aprendizaje. Las caídas nos fortalecen. Y algo súper rescatable de este órgano es la capacidad de dictar normativa. Más que normativa, estándares de poder decirle al mercado, nosotros nos vamos a mover en estas direcciones. Esto entrega certeza. Esto también permite que utilices de manera más eficiente los recursos limitados con que cuentas, porque los recursos no son infinitos. Supervisión y enforcement, perseguir sanciones y reparación. Los órganos no pueden estar en todas. Tú no puedes ser juez y parte. Tú no puedes sancionar y a la vez proteger. Creo que no es algo que completamente pueda ser funcional. Cita y conduce audiencias con stakeholders claves. Efectivamente, se junta justamente con sus regulados para obtener información, para saber cómo proceder, pero dentro de una conversación franca, transparente y pública. Recibe reclamos. No está obligado a hacer a responder una y cada uno de los reclamos presentados, ¿ya? Que eso es algo que suele comer a las organizaciones que gestionan reclamos. Y finalmente, y no menor, y pensando en el largo plazo, tenemos educación financiera. Otro modelo también súper interesante, a mi parecer, es de la Financial Conduct Authority, la FCA de Reino Unido, que provee apoyos a los consumidores financieros. Es el ente encargado de la protección al consumidor financiero, más no es la que gestiona los reclamos. La FCA hace, por ejemplo, se focaliza mucho en esto de el consumidor es la persona natural, es la persona que tiene la última palabra. Y como yo tengo la última palabra y soy un ser racional, mientras yo tenga información de calidad, buena información, yo soy capaz de tomar mejores decisiones en el presente y en el futuro. Comunicaciones comprensibles, como lo que les decía inicialmente, evitar el arameo. Vamos un poco más al español plain, al español plano, al español sensible. Productos y servicios que satisfacen las necesidades y ofrecen un valor justo a los consumidores financieros. Monitorean y autorizan el ingreso de empresas al sistema financiero, no menor. Es necesario saber quiénes van entrando, ¿ya? Un enfoque basado en riesgo, es decir, un producto más riesgoso, yo me focalizo allí. Porque, como les decía, los entes públicos, o en general, a ninguna organización les sobra la plata. Entonces, sí, como los recursos son limitados, es súper necesario poder focalizar la acción. ¿Cómo es una forma de focalizar la acción? A través de un sistema de una matriz de riesgo. ¿Dónde está mayor el riesgo? Allí me meto. ¿Dónde yo observo mayores brechas? Ahí me meto. ¿Dónde yo observo mayor vulnerabilidad? Ahí me meto. Y también con eso vas a acciones mucho más contundentes de cara a la ciudadanía. Y no te vas simplemente a aquello que llena los titulares. Sana competencia, siempre. Sana competencia es la base del modelo. Como les comentaba, algo súper interesante en relación a Reino Unido y a cómo gestionan ellos, tiene que ver con que
Por un lado, nosotros tenemos el ente de política y por el otro tenemos a quien resuelve las quejas, quien resuelve los reclamos. Como les dije, yo voy a usar ambas palabras de manera indistinta. Acá tenemos al Financial Ombudsman Service. ¿Qué hace este Financial Ombudsman Service? Para empezar, es un organismo público independiente. ¿Está relacionado con la FCA? Sí, pero yo trabajo independientemente. Eh, ¿Qué hace finalmente? Resuelve las quejas entre empresas financieras y sus clientes de forma justa e imparcial. ¿Qué sucede? Las empresas o las firmas, como dicen los británicos, tienen sus propios sistemas gestión de, de gestión de indemnización y reparación. Como tienen este sistema propio, lo que hace el Parlamento es crear una empresa sin fines de lucro para que haga la gestión de quejas y reclames de parte de los consumidores. Entonces tú como consumidor puedes ir al servicio que te entrega tu banco, como puedes ir a este servicio público. Entonces tienes competencia, tienes diferentes actores, ¿ya? No, yo como he estado, no estoy corriendo contigo. Yo estoy emparejando la cancha y creando condiciones para que se genere, para disminuir las asimetrías. Ahora, yo les voy a hablar más a profundidad. No sé cuánto tiempo me queda. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Estamos bien? Ah, ya, perfecto. Yo les voy a hablar un poco más en profundidad de lo que tiene que ver con el CERNAC financiero. El CERNAC financiero es una ley que amplió el catálogo de derechos de consumidores en productos y servicios financieros. ¿Por qué surge? Surge a propósito de un escándalo atroz. Estamos hablando de la renegociación unilateral de las deudas de casi 1 millón de consumidores. Lo podemos poner en términos de Costa Rica. ¿Cuál es la población de Costa Rica actualmente? ¿5 o 6 millones? 5. 5,3. Imagínese 1 millón de personas involucradas a las que les renegociaron unilateralmente la empresa La Polar sus deudas. Y para más remate, para que la cosa sea más triste, la renegociación unilateral estuvo dirigida a los sectores más vulnerables, a los sectores C y D de la población. Entonces era gente que pagaba su tarjeta de crédito de retail de una tienda comercial, que básicamente la tienda lo que hacía era que tú con la tarjeta de crédito de la tienda comprabas internamente y después pagabas. Y yo me había comprado un televisor y llevo años pagando el televisor. Yo humildemente, una señora, pongámonos en Chile hablamos mucho de la señora Juanita. La señora Juanita, una señora de a pie, que con mucho esfuerzo decide comprarse un televisor. Y la señora Juanita terminó pagando 20 veces el televisor. Y ella dice, pero si yo lo pago todos los meses, ¿qué pasó aquí? Y me renegociaron y me volvieron a renegociar mi deuda sin consultármelo, sin que yo supiera. Gravísimo. Este escándalo tan complejo genera que desde el ámbito público alguien se tenga que hacer cargo. Estábamos hablando de una de las empresas mejor catalogadas en Chile. Crecía en la bolsa. Era el negocio redondo y de pronto, caramba, tienes a 1 millón de personas afectadas. ¿Quién se hace cargo? Ahí la entidad de protección al consumidor, de hecho, comenzó a trabajar temas financieros a más profundidad. Pero esto tiene costos, ¿ya?
¿Cuál fue el costo? Ya, asumimos temas financieros, pero asumimos temas financieros sin, por la contingencia. ¿Y qué pasa cuando tú asumes temas financieros por la contingencia? Pasa que comienzas a descuidar diferentes ámbitos. Fue un ejemplo valioso en su momento, pero no solucionó de fondo las cosas. Luego, Cernac comienza como a ganar un poco más de tiraje, un poco más de visibilidad, y se crea la Ley 21.081, que viene a reformar el Cernac, a ordenar un poco estas atribuciones que el servicio comienza a tomar y que se perfecciona con la Ley Proconsumidor. ¿Qué pasa? Cernac, el ente de protección al consumidor, gana capacidad de supervisión de los mercados, gana la capacidad, crea la, pero obviamente supervisar, tienes que supervisar con normas claras. Tú no puedes tú no puedes decir que lo vas a supervisar todo, porque es francamente inabarcable y lo que estás generando es incertidumbre. No, entonces, ¿cómo superviso yo? Yo superviso con un plan anual de fiscalización basada en riesgo, de supervisión basada en riesgo, bastante detallado. O sea, yo si estoy diciendo que este año yo voy a fiscalizar productos hipotecarios. Onda, yo no puedo salir con que voy a fiscalizar, no sé, créditos de consumo. También das el espacio para hacer, para trabajar también en la mejora y poder profundizar en el trabajo y hacerlo bien y hacerlo en el largo plazo. Y finalmente dota de orgánica a los procesos voluntarios colectivos. ¿Qué son estos? Es la búsqueda de una solución expedita, completa y transparente en sede extrajudicial. ¿Por qué? Porque no se puede ser juez y parte. Cuando se es juez y parte, las cosas no funcionan. No estás dando certezas, no estás haciendo balances. Y finalmente también refuerza la demanda colectiva o class action. Una de las cosas profundamente potentes dentro del sistema de protección al consumidor en Chile es justamente el rol de la class action. ¿Por qué? Porque la protección al consumidor es pequeña en recursos. Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a gestionar cantidades infinitas de problemas? Tienes que focalizar tu acción y tienes que focalizar tu acción con base a riesgos e informar la focalización de tu acción. Porque de esa forma también tú le estás diciendo al mercado, oye, focalicemos acá, trabajemos juntos acá, porque finalmente es una construcción colectiva. Posterior a esto, como les decía, algunos baches que quedaron pendientes de la 21.081 se fortalecen con la Ley Proconsumidor o la 21.398, que abarcó principalmente estas 8 áreas, ¿ya? Eh, datos personales, ahí hay un tema un poco mayor, pero creo que no es el momento de que nos refiramos a eso. Ahora, ya como haciendo como un poco de cierre a este conjunto de ideas que he venido a plantear y que espero les haya gustado, tiene que ver con, por ejemplo, con algunos problemas que estamos enfrentando actualmente en Chile. En Chile, por ejemplo, hemos visto un aumento de de la litigiosidad. Tenemos actualmente alrededor de 30.000 juicios contra 671.352 personas por el disparo del fraude. Tenemos también, que es el momento crucial en el que están ustedes,
un descrédito profundo contra la institucionalidad pública y la sensación de abuso. Esto me quiero remitir a lo que les comentaba al principio en relación a la necesidad de paz social. Esta animadversión es capaz de generar estallidos sociales y no los queremos. ¿Por qué? Porque en los estallidos sociales perdemos todos. Y si hay algo profundamente interesante, hay algo bonito de lo cual yo siento que ustedes como ticos se sienten profundamente orgullosos, es de la democracia que han construido y de una sociedad de paz en medio de tiempos convulsos y en medio de una región bastante disímil. ¿Cuál es la otra función crítica que yo observo en la protección al consumidor financiero? La inteligencia de reclamo. Es súper necesario comenzar a meterle el ojo allí. ¿Por qué? Porque en los reclamos se generan, en los reclamos tú eres capaz de crear tendencias de lo que va a pasar. En los reclamos, en la gestión con inteligencia, con software, con tecnología de los reclamos, tú eres capaz de prever posibles, posibles asimetrías. Es investigación. Esto significa academia, sector privado y sector público conversando, porque ninguno tiene la solución. Las soluciones no vienen de uno, para nada. Coordinación eficaz entre entes, más acción, menos oficios. Este punto lo quiero mencionar porque en Chile una solución que hemos implementado ha sido la creación de mesas de trabajo o comisiones de coordinación interinstitucional. ¿Cuál es el problema de estas comisiones? Que estas comisiones están compuestas de seres humanos y los seres humanos cambiamos. Los seres humanos tenemos intereses, los seres humanos tenemos juicios y tenemos prejuicios. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos prejuicios? No nos juntamos. La reunión anual, la reunión mensual de coordinación que tenemos, no la vamos a hacer o llega uno, no llega el otro. Cambian las personas. Los juntas en un auditorio como este para hacer el kickoff del proyecto y 2 meses después cambian. Vuelves a foja cero. No queda el aprendizaje institucional. Y algo que he podido observar en mi desarrollo profesional es que se generan estancos de información. Así, un silo, 1 metro cuadrado que yo no traspaso, y en ese metro cuadrado que yo no traspaso, yo no le informo a nadie de lo que yo estoy haciendo. Entonces, al final la coordinación es de papel y no queremos eso. Por eso hablo de una coordinación eficaz entre entes. Pero eh, hay un dicho que decía mi abuela, muchas manos ponen el caldo morado. No sé si acá en Costa Rica hay algo parecido. Perfecto. Prevención menos reacción. Utilicemos la inteligencia de reclamo. Utilicemos bases de datos sólidas. Utilicemos economía del comportamiento, behavioral insights, para poder generar mejores condiciones. Necesitamos prevenir más que reaccionar. Necesitamos anteponernos tempranamente a cuáles van a ser las posibles fallas que vamos a experimentar. Competitividad y agilidad en los procesos de toma de decisiones. No sé si acá a Costa Rica llegó la moda de los procesos ágiles. ¿Llegó? Yo le llamo la metodología del POSIT, ¿ya? Entonces ahora todo es ágil, ¿ya? Y hay post-its pegados por todos lados. Fantástico, es maravilloso. Pero los estados
las instituciones públicas son mucho más lentas, son bastante resistentes, son bastante... No porque yo creo en lo público, yo creo en la institucionalidad pública. Yo, mm, si hay algo en lo que milito, es en creer en la necesidad de paz social y que lo público puede mejorar. Pero lo público puede mejorar con los incentivos correctos. Lo público puede mejorar sabiendo cuáles son sus verdaderas fallas y siendo pragmáticos. Pero también entendiendo que los procesos públicos son lentos. Pero nosotros tenemos afuera una ciudadanía que nos demanda cambios rápidos. Entonces tenemos que ser capaces de poder balancear esto. ¿Y cómo podemos balancear esto? Aprendiendo. ¿Cómo podemos aprender esto? Viendo qué está pasando afuera, no solamente cerrándonos en nuestro metro cuadrado y pudiendo proyectar, pudiendo utilizar la tecnología a nuestro favor, por ejemplo. Otro elemento profundamente importante, que sin eso no vamos para ningún lado, los recursos humanos especializados, lo técnico y lo regulatorio. Necesitamos la mejor gente. Necesitamos resolver un problema, no resolver un problema de empleabilidad. Necesitamos resolver un problema de gestión de Estado, de beneficio de nuestras personas, incluyéndonos a nosotros mismos, porque Costa Rica es un país con una alta inclusión financiera, con un alto avance y con una alta permeación de productos y servicios financieros. Entonces, necesitamos que quien sea capaz de analizar esto, quien sea capaz de hacer esta inteligencia de reclamos, inteligencia de mercados, tenga las condiciones para hacerlo. No, no funciona mucho con improvisar y con ir aprendiendo sobre la marcha, porque eso nos sale costoso tanto a nosotros como ciudadanos que pagamos a nuestras autoridades, como también a el resultado que nosotros esperamos de la política pública. Y eso después también nos los cobran. Check and balance como incentivo a la generación de mejores políticas públicas. Acá hay un ejemplo fantástico para mí. Tiene que ver con la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es elegida con el acuerdo del Senado, con un quórum alto. ¿Por qué? Porque la Contraloría General de la República es la que supervisa los actos administrativos. Entonces, necesitamos que sea fuerte, necesitamos que sea técnico y necesitamos que sea capaz de decirle al mismo Estado, onda, no lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo mal, o sea, vamos por aquí, vamos por allá. Y, por ejemplo, algo súper interesante en relación a este ejemplo del check and balance es que no obedece a los ciclos políticos, trasciende. Y cuando logramos trascender de eso, podemos construir en el largo plazo. Acceso a tecnologías, publicaciones internacionales, redes internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, onda, necesitamos comprar licencias de software, no sé, voy a decir algo, necesitamos la mejor versión de ChatGPT y necesitamos poder comprar la licencia. Y eso es plata, eso es costoso. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque necesitamos hacer la mejor investigación del mundo. Porque nuestros ciudadanos nos lo piden y a ellos nosotros nos debemos. Necesitamos invertir en publicaciones. Necesitamos estar en contacto con la academia. Necesitamos que nosotros podamos acceder como investigadores públicos,
porque en la función pública uno también es un investigador, no solamente es un gestor o implementador, de qué es lo que está pasando a nivel mundial, de cuáles son las mejores prácticas, en qué se equivocaron, de poder leer las revistas arbitradas y decir, ah, caramba, este autor está diciendo esto, ya, pongámonos el parche antes de la herida, así decimos en Chile, antes de equivocarnos, uno previene y se pone el parche curita, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Con información de calidad, con acceso a justamente publicaciones internacionales, a expertos, expertise técnica, porque es un trabajo profundamente técnico. Nombramientos altamente especializados e imparciales. Esta parte es la difícil, pero esta parte tiene que ver con el check and balance. Un ente profundamente técnico, lo más técnico posible, que sea capaz de conversar y generar consensos, no solamente resistencias. Y creo que esto es mi pequeño acercamiento. Eh, espero sus preguntas muy emocionada, sus comentarios y bueno, muchísimas gracias por esta invitación que me han hecho. Y nada, lo mejor para el futuro, para el presente. Eso es lo que puedo desearles. Daniela Gil, por esta exposición tan enriquecedora. Le solicitamos, por favor, permanecer en el escenario, en el panel de discusión, el cual se profundizará mucho más estos temas expuestos. Tendremos primero 2 intervenciones iniciales y enseguida un espacio de diálogo con nuestro moderador, el señor don Ricardo Monge, quien ya nos brindó sus palabras de bienvenida. Invito a tomar aquí asiento, por favor, en el escenario a nuestros distinguidos panelistas, el señor don Marco Arroyo Flores, viceministro de Economía, Industria y Comercio, y la señora María Emilia Chacón González, miembro de la Junta Directiva de la Oficina del Consumidor Financiero. Le cedo, por favor, la palabra a don Ricardo. Bueno, de acuerdo con el programa, lo que seguiría es lo siguiente. Vamos a cederle al señor viceministro don Marco Arroyo unos 10 minutos para que nos haga un comentario en relación a la presentación que nos hizo la señora Daniela Gil. Luego le daríamos el mismo espacio de tiempo a doña María Emilia Chacón y después tendríamos un conversatorio entre nosotros 4 con algunas preguntas que hemos elaborado al respecto. Así es que, sin más, don Marco. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, don Ricardo. Las gracias también a todos ustedes por escucharnos, por darnos la oportunidad de estar aquí y hablar de un tema que está en el orden de la prioridad, en este caso del Gobierno de la República y particularmente del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, al cual represento. Por supuesto, un saludo cordial y buenos días a doña Daniela. Muchas gracias por su presentación. A doña María Emilia, buenos días también, un gusto de saludarle y a todos ustedes y como les decía, en primer término, pues excusar en este lugar y estaría sentada la señora ministra, doña Patricia Rojas, sin embargo, por una situación propia de su cargo, pues no pudo estarlo y me ha pedido que esté en su lugar.
Voy a hacer, me avisas, espero no abusarme el tiempo. Y antes de hacer 2 o 3 comentarios puntuales, eh, tal vez voy a hacer una introducción en este sentido. ¿Por qué está el Ministerio de Economía, Industria y Comercio metido en este tema de consumidor financiero? ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué resulta que estamos en este tema? Bueno, hay varias razones para eso. Una primera, que es básicamente un antecedente. Este país creo que tiene, con este último proyecto que hemos presentado, me parece que es el 5.º proyecto relacionado con la materia de protección al consumidor financiero. Y no hemos avanzado, ¿verdad? Han habido 4 intentos y 4 intentos estancados. Y este es el 5.º que esperamos y no corra esa misma suerte. En segundo lugar, porque es un tema que justamente está emparentado, llamémoslo de esta manera, con lo que hace el Ministerio de Industria y Comercio. Y con lo que hace el Ministerio de Industria y Comercio, o ha venido haciendo desde hace 30 años, con ocasión de la emisión de la Ley 7472, que es la Ley de Competencia y Protección Efectiva del Consumidor. De tal suerte, y eso posiblemente después lo ahondaré un poco más, aunque hay diferencias cuando estamos hablando del consumidor en términos generales, vis el consumidor financiero, lo cierto es que guardan paralelismos, algunos muy similares, por no decir que iguales. Y en tercer lugar, porque este país tomó la decisión de entrar en las grandes ligas, de jugar en las grandes ligas. Quiso, tomó su decisión por voluntad propia. Es decir, no fue obligado a eso. Decidió adherirse a la OCDE. Y así lo dispuso, ratificando un tratado internacional para ello y emitiendo la ley correspondiente. Es decir, por decisión propia, vamos a jugar en ese terreno, vamos a jugar en esa cancha, porque queremos avanzar en la misma dirección que van quienes son los que tienen o los abanderados en estos y en otros temas. Y bueno, efectivamente en este caso, como ustedes saben, como parte de los compromisos de adhesión que Costa Rica tiene con la OCDE, está el tema de protección al consumidor financiero, que ha sido apuntado por la OCDE y nos lo sigue apuntando todos los años como un renglón que está pendiente. Dicho eso en términos generales de por qué estamos en este tema y nos interesa sobremanera. Con esa introducción, 2, 3 comentarios que quería apuntar a propósito de la presentación que nos ha hecho doña Daniela, que quería señalar. Primero, ahora no es porque está el MAKE en este tema, ahora es porque es que hay que regular la materia de consumidor financiero. Yo creo que doña Daniela lo expuso con toda candidez, porque hay una relación asimétrica, es así, ¿verdad? Eso es incuestionable. Hay una relación asimétrica cuando estamos hablando de proveedores de servicios financieros y el consumidor. Y no necesariamente hablar del consumidor financiero, del consumidor en general. Pongámosle el apellido que queramos, mercantil, financiero, de cualquier índole. Hay una relación asimétrica y es necesario introducir equilibrio en esa relación. Para eso está el Estado, como lo hacen otras áreas de acción en materia de políticas públicas. En segundo lugar, para introducir equilibrio, además de contar con un conjunto de normas que guíen la conducta y normen las relaciones, efectivamente es indispensable contar con una institucionalidad que permita ese cumplimiento, ¿verdad? Que permita hacerlo, que permita lograrlo. No es casualidad que justamente hablando del consumidor mercantil, a propósito de estos que les mencionaba, la ley 7472, hace 3 décadas este país decidió crear una institucionalidad para proteger al consumidor mercantil. La pregunta es, ¿y por qué hizo eso? Bueno, una respuesta era por esa relación asimétrica, pero la otra es porque tiene que haber un actor, un árbitro,
alguien que marque las reglas del juego, ¿verdad? Justamente buscando equilibrar esa cancha. Bueno, eso justamente es eso que sucedió hace 3 décadas y que dicho sea de paso, hoy nadie cuestiona, pero en aquel momento se cuestionó y costó llegar a eso. Pero 3 décadas después ya no se cuestiona. Es decir, 30 años atrás había una discusión sobre los derechos del consumidor mercantil. Hoy esa ya no es una discusión. Hoy no es una discusión de si tienen derecho a que la información sea clara, sin engaños, transparente. Lo que antes era, hoy ya no es. Bueno, a eso igualmente necesitamos ir cuando estamos hablando de protección al consumidor financiero. Y por eso requerimos un marco institucional que nos asegure esto. Y la tercera cosa que quería rescatar a propósito de lo que señalaba doña Daniela es, como diríamos, usando una frase coloquial nuestra, que probablemente no sé si en Chile se usará, pero no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Al Estado, pongámoslo en sencillo, al Estado, en el área que sea, garantizar de establecer derechos, obligaciones y protegerlos, le cuesta. ¿Por qué? Porque, muy sencillo, vivir en democracia cuesta. Para vivir en ella hay que pagar. Esa es la verdad. ¿Verdad? Y siendo este un tema de interés del Estado, evidentemente, ponerlo en marcha tiene un costo. Como tiene el costo la regulación que hoy ya existe y establecen todas las superintendencias cuando estamos hablando de regulación prudencial. Bueno, hay un costo. Y efectivamente, para este tema en particular, esto tiene un costo que esperamos sea el menor posible, que esperamos no se termine incrementando o trasladándose al consumidor. Esa es parte del propósito. No sé si creo que lo puedo dejar por aquí, puedo ahondar más adelante, pero con esto lo que quiero decir es muchas gracias a doña Daniela por los insumos que nos parecen muy apropiados y a tonos con la discusión que en este momento tenemos en el país y el proyecto de ley que hemos presentado a la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Gracias, don Marco. Doña María. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, doña Daniela, don Marco. Primero que todo, yo quisiera reconocerle el esfuerzo al MEIC de redactar un nuevo texto sustitutivo, porque como dice don Marco, ya este es el quinto que estamos discutiendo. Y quisiera resaltar dentro de la presentación de doña Daniela dos cosas importantes, y es el tema de la coordinación entre instituciones financieras. A mí me parece que el tema de protección al consumidor no es solo una deuda que tenemos con la OCDE, sino que creo que es una deuda que tenemos con la sociedad costarricense. Necesitamos unas nuevas reglas de protección al consumidor. Sin embargo, a mí me preocupa el proyecto de ley que, si bien puede cumplir con algunos o con todos los principios de la OECD, me parece que ese objetivo sí se cumple. La OECD tampoco determina cuál es el modelo o el sistema a seguir, sino que cada país va a escoger su propio modelo de acuerdo a su sistema jurídico y a su institucionalidad. Quisiera resaltar tres aspectos que a mí personalmente me preocupan del proyecto de ley y que doña Daniela tocó, que ella consideraba que habían aspectos muy generales dentro del proyecto. Y son tres puntos que voy a resaltar, hay varios, pero digamos de importancia, tres puntos, y tal vez porque yo vengo del sector de supervisión, me preocupan estos tres aspectos. Uno, el traslape de competencias con las superintendencias. Dos, el tema de la coordinación institucional tan difícil en nuestros países, no solo Costa Rica, vimos que ha sido difícil también en Chile. Y tres, la posición
en la que quedarían con este proyecto de ley los consumidores financieros de las otras superintendencias, el consumidor de SUGESE, de SUPEN y de SUGEVAL. Si queremos hablar del traslape de funciones, me parece que vamos a tener que hacer una definición general de lo que busca la supervisión prudencial y lo que busca la supervisión de conducta del mercado. La supervisión prudencial va a enfocarse en la estabilidad financiera, en la situación económica de la entidad, para lo cual va a supervisar solvencia, calidad de los activos, suficiencia patrimonial, etcétera. Y por otro lado, tenemos la supervisión de conducta de mercado, que se va a enfocar especialmente en el comportamiento de la entidad frente al consumidor, frente al cliente y frente al mercado. Y cuando hablamos de conducta de mercado, hay dos aspectos importantes. No es solo quejas, atender quejas y reclamos, sino también es supervisar y regular las políticas y los procedimientos que tienen las entidades para proteger al cliente, para darle la información necesaria, suficiente, clara, para gestionar los conflictos de interés que pueda existir en una entidad financiera. Y aquí es donde yo empiezo a ver un traslape de funciones, porque con la reforma que se da a la ley, con la reforma que se da en el 2019 por el ingreso de Costa Rica a la OCDE, a las diferentes leyes del sistema financiero, se le otorgan potestades expresas de regulación a CONACYF y de supervisión a las superintendencias sobre gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo, con una lectura del reglamento, ya con esas potestades regulatorias, el reglamento de gobierno corporativo señala que las entidades financieras deben tener políticas y procedimientos para atención al inversionista, para atención al cliente, para quejas, para conflictos de interés, para suministros de información. Y sí veo un traslape de las superintendencias supervisando con base en ese reglamento la conducta de mercado, y por el otro lado las potestades que se le pueden dar al MEIC a la hora de decirles, bueno, usted puede también regular y supervisar la conducta de mercado. Y yo siento que es un tema que la comisión que estudie el proyecto de ley debe de ponerle cuidado, porque, y aquí voy a mi segunda preocupación, y es el tema de la coordinación. La coordinación institucional con este traslape de competencias es muy complicada, más en los países nuestros. No es un problema de Costa Rica. Vemos que el tema de la coordinación institucional casi que es a nivel, no sé si hay un tema cultural latinoamericano. Que cuando uno lee el proyecto de ley y ve ese traslape de competencias a nivel de consumidor financiero, no estoy hablando de quejas, estoy hablando de regulación y la supervisión. ¿Por qué? Por las políticas, porque las superintendencias van a supervisar esas políticas internas de protección al consumidor. Y cuando uno lee el proyecto de ley, no siento que haya una definición. Habla de coordinación en términos muy generales, pero al final, ¿quién decide? Tiene que haber un órgano que decida, cuando hay un conflicto de competencias, ¿qué órgano va a decidir? O el supervisor prudencial, o me voy por la protección al consumidor. Que cuando hablo de supervisión prudencial, la supervisión prudencial afecta también directamente al consumidor. Una entidad
que asume riesgos excesivos o tiene riesgos financieros afecta al consumidor financiero. Entonces, a la hora de ponderar esas dos supervisiones, tiene que haber un órgano que decida cuál va a ser la decisión y esa decisión tiene que ser vinculante. Me parece que el proyecto de ley habla algo de una no objeción, pero a mí personalmente no me queda claro ante un conflicto donde los objetivos a veces son objetivos diferentes que va a tener la supervisión prudencial y que va a tener la supervisión de conducta. Y debe existir un órgano que decida sobre estos objetivos. Y que sea además vinculante para el que tenga el conflicto de competencias. Y el otro tema que a mí me preocupa es, y que debería ser bien estudiado en el seno de la comisión, es la posición en la que quedan los consumidores de seguros, el afiliado de pensiones y el inversionista del mercado de valores. Porque el proyecto de ley dice que se le va a dar prioridad al sector crediticio. Entonces, la prioridad la van a tener los deudores. ¿Y qué hacemos con los otros consumidores que tenemos en las superintendencias? Y ahí además el conflicto de competencias es más evidente porque las otras superintendencias sí hacen supervisión de conducta porque lo tienen expresamente en la ley. Y aprobado un proyecto con esta redacción, se derogan las potestades de las otras, de su GESE, de su GEVAL y de su PEN. Si se van a derogar, pues estaríamos creando consumidores de primera categoría, que serían los deudores, y consumidores de segunda categoría, que serían los afiliados a seguros, el inversionista del mercado de valores y el afiliado a los fondos de pensiones. Y si no queda derogado, si no hay o sea, si se deroga, ponemos dos categorías de consumidores, y si se deroga, y si no se deroga, pues ahí el conflicto de competencias es todavía mucho más evidente. No sé si voy bien. Muchas gracias, doña María. Bueno, pasaríamos ahora a una sesión de preguntas. Les voy a pedir que sean lo más breve posible. Estimo poderles dar de 2 a 3 minutos máximo a cada uno por pregunta. Pero antes de pasar a las preguntas, me gustaría señalar algunas cosas. El día de ayer en otro evento, les recordaba a las personas que estaban en un evento de telecomunicaciones que hace 3 días el Banco Mundial declaró a Costa Rica ya como un país de ingreso alto. O sea, ya no solo somos una economía que pertenece a la OCDE, sino somos una economía de ingreso alto. Eso nos hace ser compañeros de un grupo extremadamente pequeño en América Latina, donde está Chile, donde está Uruguay y donde está Panamá en cuanto a ingreso. Pero en cuanto a ingreso y OCDE, únicamente estamos igual que Chile, ¿verdad? Entonces, me parece y agradezco a Daniela su excelente presentación. Y esto lo traigo a colación porque ayer una persona me preguntaba, ¿y qué implica eso? Y digo, de que cada día tenemos que portarnos más serios. Cada día tenemos que tener más cuidado de cómo hacemos las cosas porque ya nadie va a venir a ayudarnos, ¿verdad? Una de las implicaciones que tiene ser un país de ingreso alto, ¿verdad? Es que se nos cierran un montón de puertas que antes teníamos abiertas, ¿verdad? Para ir a pedir ayuda, consejo y demás. Por supuesto, tenemos la dicha de pertenecer a la OCDE, donde podemos aprender muchísimo. Pero entonces, hay algo que señaló muy bien Daniela y que también don Marco no lo señaló, y es que estamos ante un fracaso de mercado. Es decir, esto de la simetría de información que hablaba Daniela, no es algo que lo puede resolver el mercado. Nos guste o no, así es. Pero entonces, cuando uno como economista estudia fracasos de mercado, lo que debe entender es que hay que entender
cuál es la causa del fracaso y entender claramente de que hay un conjunto de herramientas con las que se puede atender el fracaso. La clave está en utilizar la herramienta correcta para atender el fracaso de mercado. Porque lo que queremos es que la medicina cure la enfermedad y no que nos salga más cara la medicina que la enfermedad. Yo puedo atender un fracaso de mercado haciendo intervención del gobierno, pero si la intervención del gobierno que hago la hago mala, puedo tener una condición peor que si el gobierno no interviene. Entonces, me parece que en ese sentido, lo que estamos discutiendo ahora es muy, muy importante porque, como muy bien dijo Marco, no estamos discutiendo si debe haber o no protección al consumidor financiero. Lo que debemos discutir es cuál es la mejor herramienta para alcanzar ese objetivo. Y en función de eso, hemos preparado 4 preguntas. Por supuesto, no tenemos tiempo para un montón de preguntas más, que versa la primera sobre este tema de la coordinación. Y entonces, en ese sentido, el orden en que les voy a preguntar es Daniela, luego doña María y luego don Marco, por aquello de que las mujeres primero. Y la primera pregunta, que es relacionada a la coordinación, dice: ¿cuáles consideran que serían los principales retos de coordinación entre diferentes órganos involucrados en la protección del consumidor? Y yo agregaría cómo lograr esa coordinación. Costa Rica es pésima en la coordinación interinstitucional. Pregúntenle ustedes a cualquier pyme cuántos programas de apoyo a las pymes tenemos y no logramos, ¿verdad?, hacer despegar las empresas del régimen definitivo, ¿verdad? Pregúntenle a cualquier persona que trabaja en atender problemas de pobreza. Tenemos decenas de programas, ¿verdad? Y no rompemos la pobreza del 20%. Es decir, somos pésimos en coordinación. Entonces, en este sentido, la pregunta va en cuáles son esos principales retos y bueno, en base en lo que ustedes conocen, ¿cómo creen que se podría lograr? Daniela, 3 minutos máximo. Bueno, a ver, la coordinación parece en el papel una solución costo eficiente o costo eficaz, pero lamentablemente la coordinación depende de las personas. Y al depender de las personas, depende de la voluntad de estos actores y de los intereses que movilizan esto. Y cuando no se tienen objetivos claros de esta coordinación, funciones claras con lápiz y papel, una hoja de ruta, una carta Gantt de cuáles van a ser los resultados a alcanzar, metas de por qué nos estamos juntando y cuáles los resultados que queremos alcanzar, lamentablemente la coordinación no funciona. La coordinación se convierte en un petit comité en el que tomamos café, la pasamos bien algunos, puede que aparezca o no el decisor cuando tiene que aparecer, pero al final terminamos dilatando los procesos y puede que no lleguemos a ningún acuerdo, en especial cuando tenemos tantos intervinientes. La coordinación es, a mi juicio, es una panacea. Es bastante idílica, pero yo creo que mi llamado es a pensar en una coordinación de Estado y no de gobierno, a comenzar a pensar los temas de protección al consumidor financiero desde una lógica de protección del Estado, algo que trascienda de los periodos gubernamentales, que comience a pensar en el largo plazo, que tenga metas claras, definidas, propósitos, objetivos a cumplir, indicadores. Tiene que ser algo muy serio y no tan a voluntad de quienes participan. Yo también pensaría en que la idea es que la medicina cure la enfermedad, pero preguntándonos si estamos parchando, es decir,
Por ejemplo, en los temas médicos, me gustaría colocar un ejemplo. Estamos un paciente con cáncer terminal, tiene una infección, le damos antibióticos, curamos la infección, pero no estamos curando la enfermedad. Entonces, yo asumiría un criterio un poco más pesimista en ese sentido y siempre estar pensando en cuáles son los incentivos correctos para que la coordinación tenga un propósito, un alcance y unas metas y objetivos realistas a alcanzar. O sea, como ponerle carne a la coordinación, ponerle también una delimitación excesivamente clara, porque si no, en la generalidad de las competencias, al final a quien no atendemos es a las personas a las que les queremos solucionar el problema. Entonces, proliferan organizaciones, pero no estamos solucionando la enfermedad, no estamos curando el cáncer. Estamos curando la infección, y más o menos, pero al final el paciente se nos va a morir y no es eso lo que queremos. También comentarles que yo creo que también es fundamental aprender de los errores. Y como les comentaba, en Chile estamos llenos de mesas de conversación intersectorial, o les llamamos mesas de trabajo, pero los resultados son bastante magros. Y son bastante magros justamente por eso, porque faltan hojas de ruta, porque faltan objetivos, porque faltan indicadores, porque falta una carta Gantt firme, robusta, consensuada de aquello que queremos lograr. Eso. Doña María. Vamos a ver, yo coincido en el sentido de que la coordinación se puede ver muy bien en el papel, pero por lo menos en el caso nuestro y del proyecto de ley que se discute, yo no la veo clara ni siquiera en el papel. Para poder lograr esa coordinación, me parece que el mandato en la ley tiene que ser clara quién es al final, cuáles van a ser las áreas de el que está, el órgano encargado de las quejas y los reclamos, y cuáles van a ser las áreas de la supervisión y la regulación. No podemos partir de que no importa que que hay un traslape de competencias porque ahí coordinamos, pero ni siquiera tengo claro cuál va a ser el órgano que va a tomar la decisión final. Entonces, mientras no tengamos un mandato claro en un país como el nuestro, en donde el principio de legalidad está, tenemos que cumplirlos en todas las instituciones públicas, a mí me parece muy fundamental que eso quede claramente establecido en la ley y no coordinación en general, sino que esa decisión debería ser tomada por algún órgano y decir expresamente que será vinculante, sea cual sea la decisión que se tome. Doña María. Don Marco. Muchas gracias, don Ricardo. Tal vez de nuevo voy a solo medio segundo para introducir esto. Seguramente todos pues es conocido, ¿verdad? El proyecto que está en discusión legislativa es el 24.616, que está en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Bueno, y aquí está el señor diputado don Manuel, que nos ha colaborado desde esa comisión y quien lidera este tema también desde la Comisión de Asuntos Económicos, a quien le agradezco que nos acompañe hoy, don Manuel Morales. Vamos a ver, nosotros, tal vez esta introducción, nunca hemos pretendido que el proyecto que presentamos sea perfecto. Es absolutamente perfectible. Y la muestra evidente de eso es que nos tomamos el tiempo de revisar todas las observaciones que fueron planteadas por todos los sectores, incluidos los que estuvieron con presencia en la comisión, y hemos puesto sobre la mesa otro texto, ¿verdad? Un texto ajustado. Que puede que a ese texto haya que hacerle algunos otros ajustes, posiblemente, y hay absoluta disposición de que así sea. Evidentemente hay algunas líneas maestras en las que, por supuesto,
nosotros defenderemos desde el Poder Ejecutivo, pero eso no obsta que siempre haya la disposición de afinar, de ajustar, tal cual lo demuestra este proyecto. Y refiriéndome, hecha esa introducción, refiriéndome al tema de la coordinación, vean, esto, qué interesante, en un estado nuestro que tiene 400 entidades, coordinar siempre es un tema, ¿verdad? No es casualidad que sea un principio constitucional que esté el principio de coordinación y uno de pronto cuando está en el aparato público quisiera poder hacer las cosas por su propia cuenta sin tener que consultarle o coordinar con nadie. Lastimosamente así no es. Y así no es en democracia tampoco, ¿verdad? Así no funciona. Ahora, eso significa que todo lo hemos hecho mal en términos de coordinación. Yo ahí tengo una diferencia, don Ricardo. Yo creo que no. Yo creo que podría ser que sí, la experiencia revela que nos cuesta coordinar, pero igual así como nos cuesta coordinar, nos cuesta planificar, por ejemplo. Entonces hay otras áreas. Y a eso voy. ¿Dónde podría ubicar las características de esa coordinación que tiene unos revetes muy distintos a lo clásico? Primera condición, tenga sentado a la autoridad, al que toma la decisión, al que decide, al que resuelve, no al que tiene que ir a preguntarle luego al decisor qué hacer. No, siéntelo ahí y lo compromete en la mesa. ¿Verdad? Hacer. Primera condición. La segunda condición, efectivamente, totalmente coincidente con lo que decía doña Daniela, es sobre qué es lo que vamos a coordinar, cuáles son los temas sobre los que vamos a coordinar, cuál es efectivamente la agenda de temas sobre la que vamos a coordinar. Y tercero, evaluemos el resultado. Evaluemos el resultado de cuál es el producto de esta coordinación. En efecto, no es para sentarnos cada cierto tiempo y hacer o decir sobre lo que hemos hecho, sino cuál es efectivamente el resultado, cuál es el producto de esa coordinación. Y tal vez ahí para señalar, sin menoscabo de lo que acabo de decir, de lo que mencionaba sobre el tema de afinar en el proyecto lo que sea necesario afinar. En el proyecto, tanto en su versión original como en la versión que está propuesta, hay ajustes en términos de coordinación, justamente buscando atender a esa preocupación que tienen, especialmente las superintendencias, en términos de que pudiera existir alguna diferencia en términos de la aplicación de la normativa que rige en este caso a las superintendencias y a la que regiría con relación a la protección del consumidor financiero. Eso está ahí planteado. El tema, vean que en la versión, lo mencionaba muy bien quien me precedió, que en la versión original no estaba una posibilidad de objeción, ahora está esa posibilidad expuesta en texto, ¿verdad? Ese es un elemento adicional que ha sido justamente producto de esa construcción que hemos hecho con los sectores y que busca atender ese tipo de preocupaciones. Entonces, para decirlo en resumen, no esperamos, evidentemente, y no está planteado así, que que haya un instrumento de coordinación que sea uno más. Este es un instrumento de coordinación para un tema específico, que es la implementación de esta ley de protección al consumidor financiero. Tema número 1. En segundo lugar, donde naturalmente quien va a liderar este tema es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, es el rector en la materia. ¿Que va a tener un brazo operativo para ejecutar este tema? Sí, la Comisión Nacional del Consumidor, que es un órgano de concentración máxima del MEI con especialidad técnica. Ahora en temas de consumidor mercantil, en el futuro, si esto llega a prosperar, lo será en materia de protección al consumidor financiero. Y en tercer lugar, a partir efectivamente de una serie de ítems muy puntuales que básicamente buscan atender a esa preocupación en particular. La preocupación de si eventualmente llegásemos a tener una diferencia entre la aplicación de la normativa que rige a las superintendencias, incluida aquella que tiene que ver con supervisión de conducta que el proyecto no deroga, dice, sígase aplicando, sígase aplicando. Y aquí, en este ejercicio, encontraremos o estarán definidas las vías de solucionar, de atender cuando se presente algún tipo de diferencia. Y tal vez con esto cierro.
Por supuesto que tenemos una preocupación, no pongamos en términos de preocupación, en términos de tentación, no solo en este tema, sino en varios, de poner el detalle en muchas de las normas de cómo va a funcionar esta regulación. Y vieran qué interesante, porque muchas de las consideraciones que tuvimos es, vean, incluso de algunas superintendencias, la regulación debería ser un marco general, no ate a la regulación y la combine y la convierta en una camisa de fuerza a nivel legal. Resuelva el resto por la vía reglamentaria, resolvámoslo en la vía reglamentaria que deberá cumplir con todos los presupuestos que significa emitir un reglamento, que es someterlo a la discusión pública y de todos los sectores interesados. Claro, siempre hay un resquemor por ese tema, sí, pero vean, hablando de los check and balance, ¿verdad? Es decir, ¿queremos una regulación reglamentista? No. ¿Queremos una regulación que cerque todos los portillos? Bueno, eso es parte de los temas que también están aquí considerados en este segundo proyecto que está sometido en este momento a discusión. Gracias. Gracias, don Marco. La segunda pregunta versa sobre un balance que siempre hay que buscar entre el grado razonable de protección al consumidor sin limitar la flexibilidad necesaria para que las entidades financieras puedan brindar los productos específicos a los consumidores. Y entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿cómo podría lograrse un nivel razonable de protección al consumidor sin limitar la flexibilidad necesaria de las prácticas de conducta de las entidades respecto a los productos específicos que ofrecen? ¿Cómo lograr ese balance? Daniela. Creo que no hay una fórmula única para resolver esto. Volviendo al tema de la coordinación interinstitucional, creo que las fórmulas únicas son complejas, pero a mí se me ocurre la importancia de los órganos colegiados, conformados pluralmente y, y pensando justamente en los check and balance, cuáles son los riesgos que podrían estar inmersos y justamente ponderando estos riesgos y en función de ellos previniendo las conductas. Pero evidentemente la flexibilidad normativa es fundamental, porque de lo contrario nos vamos acercando como un poco más a lo autoritario y no es la idea. Lo autoritario no se construye paz social, no se construye igualdad, no se construye democracia. Pero yo creo que la conversación en espacios como este es profundamente fundamental. La consideración de las observaciones de las diferentes partes es completamente indispensable, pero también, insisto, en pensar en el largo plazo, en pensar en una regulación que cuente con los recursos necesarios para su implementación desde el punto de vista de las personas idóneas, obviamente de los recursos financieros también, de la institucionalidad y de la capacidad real de movilización que tenga. Como que yo apuntaría a principios bastante generales en cuanto a cómo acercarme al problema, pero no por eso que sea menos eficiente. Como que mi temor con la coordinación es que sea una coordinación de oficio. No sé cómo ustedes les llaman, en Chile hablamos de oficios, que son cartas que van de un regulador a otro. No queremos eso. Queremos que sea real, queremos que sea ágil, queremos que sea eficiente. Y tiene que tener un marco claro, profundamente claro. Incluso a veces
puede ser poco, pero eficaz y no mucho e ineficiente. Gracias, Daniela. Doña María. A mí me parece que esta es una de las preguntas más difíciles, cómo lograr la flexibilidad en los productos financieros sin descuidar la protección al consumidor. Cómo encontrar ese equilibrio. A mí me parece que es la parte más difícil. Hay que basarse en principios para que sea lo suficientemente flexible y además en los tiempos en los que estamos que tampoco limite el tema de la innovación financiera, pero la innovación financiera trae toda una flexibilidad para los servicios, pero por otra parte, en la innovación financiera, el punto central tiene que ser el consumidor y cómo le suministro esa información y le revelo los riesgos que está asumiendo al, al realizar, al tomar en cuenta esa innovación. A mí me parece que uno de los puntos es trabajar con principios, pero también creo que la autorregulación de los mismos bancos tiene que ser fundamental. Cómo dentro del mismo banco establecen políticas y procedimientos para proteger al consumidor, pero si esta autorregulación no funciona, obviamente el consumidor él tiene que tener la posibilidad de ir a presentar el reclamo ante un tercero y que probablemente sea un órgano estatal. La experiencia que tenemos en la Oficina del Consumidor es que si bien los bancos por autorregulación consideran una opción que sea la Oficina del Consumidor la que decida, esa decisión de la Oficina del Consumidor resulta vinculante. Eso es una autorregulación que ha funcionado y uno ve los números de la Oficina del Consumidor y cuánto ha resuelto a favor del consumidor, el porcentaje es bastante más alto a favor del consumidor. Yo pensaría en una primera autorregulación, pero siempre dejando esa posibilidad de tener acceso a un reclamo ante un órgano estatal. Y más en temas de crédito, que es donde yo siento que el consumidor financiero está totalmente desprotegido. Los otros consumidores pueden acudir a las otras superintendencias, pero en temas de crédito no hay ninguna superintendencia ni ninguna instancia que lo reciba. Gracias, doña María. Don Marco. Sí, muchas gracias, don Ricardo. Dos ideas. Perdonen que recurra siempre al ejemplo, al ejemplo que siempre utilizo, pero es el que me resulta más familiar y además me es útil para explicar esto. Claramente esto que estamos discutiendo es una iniciativa nueva, pero vean que guardando las distancias y las semejanzas, y hablando de este tema de los equilibrios, usemos de nuevo el ejemplo de la Comisión Nacional del Consumidor, de lo que ya hoy existe, ¿verdad? Voy a ponerlo en estos términos. Nadie habla de los equilibrios cuando estamos hablando de la CNC, ¿verdad? Ya no hablamos de ese tema, no hablamos de lo que está clarísimo es que está entendido absolutamente el elenco de derechos y de obligaciones y el árbitro que los ejecuta. Y así ha funcionado durante 3 décadas, 30 años. ¿Por qué ha funcionado así durante 30 años? Con sus fortalezas y algunas debilidades. Porque efectivamente está claramente definido cuáles son los derechos, las obligaciones y cómo interviene ese actor en medio de ambos elementos y de quienes participan de ello. Y ese es el mecanismo que en el fondo estamos reproduciendo en el proyecto que está presentado alternativamente. Es decir, pongamos en el juego a quien ya conoce, de nuevo, guardando las diferencias, pero entendiendo quien ya sabe qué significa
defender o proteger los derechos del consumidor. ¿Quién más no sabe proteger los derechos del consumidor que la CNC con 3 décadas de hacerlo? Y conste, aun y cuando no hay una ley de protección al consumidor financiero, porque así sucede en la administración pública, pongámoslo de esta forma. De taquito, la Comisión Nacional del Consumidor ha ido viendo algunos temas en materia del consumidor financiero precisamente por la ausencia de una regulación y ha tenido que entrar a ver algunos de esos temas porque el usuario, el consumidor dice, necesito que alguien me ayude, que alguien me ayude, que no me obligue a ir a la vía judicial donde voy a durar 10 años a que me respondan. 10 años por su respuesta. Cuando la administración debería tener una respuesta, la vía administrativa debería ofrecer una oportunidad de no llegar hasta esa etapa. Bueno, entonces es en respuesta a la pregunta, cuál es la vía o la fórmula para ese equilibrio? En este caso yo les diría, utilizando un actor del que ya tenemos evidencia comprobada de su actuación en el mercado. Y aquí la idea es reforzando sus capacidades, conocimientos, elementos técnicos y demás para incursionar en este otro tema. En este otro tema que, ojo, reitero, cuando hablamos de acceso a información clara, no es solo la del consumidor mercantil, es también la del consumidor financiero. Cuando hablamos de información engañosa, no es solo la del mercantil, no es solo de la señora que compra la licuadora y la lavadora y la plancha y las chancletas, es el de la tarjeta de crédito, es el del préstamo, es el del crédito. Ese también tiene ese mismo derecho. Cuando hablamos de transparencia, lo es igual, sea que vaya a comprar la lavadora o que vaya a sacar la tarjeta de crédito. Bueno, al principio, el fondo, la esencia, la médula es la misma. Y eso es lo que se busca. ¿Verdad? Garantizar, aprovechar esa expertise, esa experiencia, esa que todos los días, un día sí y otro también está viendo este órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y del que nosotros estamos absolutamente convencidos que tiene un bagaje y una experiencia absolutamente conveniente para los efectos de protección al consumidor financiero. Gracias, don Marco. Nos queda poco tiempo, entonces voy a pasar mejor a la última pregunta que tiene que ver con el marco institucional, porque tal y como está el proyecto de ley, me parece que es algo bastante importante de abordar. La cuarta pregunta que teníamos dice, si bien se habla de proteger al consumidor en general, ¿qué tan parecido es proteger al consumidor comercial versus el consumidor financiero? Y la segunda parte de esa pregunta dice, ¿cómo lograría el MEIC obtener la misma efectividad en ambos casos en términos de tiempos de respuesta? Y si me permiten, como moderador, voy a meter la cuchara acá y le voy a hacer una pregunta oyendo todo lo que se ha hablado. A mí, yo de estos temas no sé casi nada, pero me hago una pregunta de fondo y es, ¿por qué el MEIC y no la SUGEF? O sea, ¿por qué esa unidad de protección al consumidor debe estar en un ministerio que me preocupa que cada 4 años cambia de gobierno y puede cambiar la ideología, etcétera, y no en un órgano que es independiente y que no cambia con el cambio de gobierno? Entonces, me parece, y nos daría tiempo solo para esta pregunta, pero si pudieran abordarlas las tres, ¿verdad? Ok, adelante. Doña María, ¿quiere comenzar? Ok. No, no hay problema. Adelante, doña María. A mí me parece que yo coincido con don Marco, el MEIC tiene experiencia en el consumidor mercantil, no tiene expertise en consumidor financiero, pero me parece que eso lo puede aprender y el expertise lo va a ir adquiriendo poco a poco. Yo creo que el MEIC podría ser el órgano competente para resolver las quejas y los reclamos. Sobre todo, yo insisto en el tema de crédito, porque no hay quien le resuelva esos, o sea, si no está la oficina del consumidor o las oficinas internas de los bancos, no hay quien le resuelva.
por lo menos en las otras superintendencias, tienen la posibilidad de resolver quejas y reclamos de los afiliados o a los pensiones o de los asegurados. Entonces, yo sí puedo ver al MEIC resolviendo estas quejas y creo que ha adquirido bastante expertise a nivel de consumidor mercantil. Lo que no veo es al MEIC emitiendo regulación y supervisando conducta de mercado. Entonces, yo no tengo problema de que sea el MEIC el que resuelva las quejas, pero sí me parece que sí se necesita toda una visión global de supervisión y de gestión integral de riesgos para poder regular y para poder supervisar la conducta de mercado. Por ejemplo, la gobernanza de un producto no es solo el diseño, cómo se vende al público, cómo se compra, cuál va a ser el público meta, si ese servicio o producto es adecuado o no, sino también si está relacionado con la estrategia, con los objetivos estratégicos que tenga la entidad o que tenga el banco. Y el riesgo de estrategia es competencia de la superintendencia, de la SUGEF. Entonces, vamos a ver, creo que hay que aprovechar el expertise del MEIC para consumidor comercial y para ponerlo a trabajar con el consumidor financiero. Digamos, yo confío en esa parte que el MEIC puede hacer un buen trabajo, pero sí veo limitaciones en temas de regulación y supervisión. Pero esa es, digamos, mi opinión personal. Tal vez estoy un poco parcializada porque yo vengo del sector del supervisor, ¿verdad? Gracias, doña María. Don Marco, Está bien, perfecto, ¿no? Sí, hacemos justicia para no dejar a doña Daniela siempre de último. Diría lo siguiente. Primero, 4 proyectos creo que han ido en la línea esta y no han prosperado. Si ustedes me preguntan, yo no sé las razones. Lo que yo tengo es la evidencia es que no prosperaron. ¿Verdad? Okay. Y la discusión sigue y, a ver, y el tema sigue sin resolverse. Aparece el Poder Ejecutivo y pone en la discusión. Enhorabuena que se hace. Qué bueno que pusimos el tema en discusión. Volvamos a discutirlo porque si no el tiempo sigue pasando y el consumidor ahí sigue esperando. Lo que usted decía, el consumidor de a pie, usted, yo y todos nosotros, ahí seguimos esperando. Lo cual no se vale, no se vale. Gracias. Y esa es la consigna, no se vale que lo sigamos haciendo esperar. En ese transitar, dicho sea de paso, normalmente siempre se plantea y la discusión es hablar del consumidor. No, a ver, no siempre, pero usualmente o en algunos espacios siempre se piensa en el consumidor financiero solo planteado desde el punto de vista de aquel que tiene relación con proveedores de servicios financieros, pero aquí el tema es, y esa es otra premisa fundamental, es que cuando estamos hablando del consumidor financiero, a nosotros, desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, nos interesan todos los consumidores financieros, no solo los que tienen que ver con los proveedores de servicios financieros. ¿Verdad? Y esa es una separación que no queremos hacer. No queremos separar entre el consumidor financiero de los organismos regulados por las superintendencias de los que no están. El consumidor financiero es uno y tiene los mismos derechos. ¿Verdad? Y no queremos hacer esa separación. Esa es una premisa básica de la que estamos partiendo en el proyecto. Y respondo a la pregunta de ¿por qué esto tiene que estar en el MEIC? ¿Por qué está planteado en el MEIC y no en la SUGEF? Lo diría de esta forma. Vean que siguiendo un poco la exposición que nos hizo doña Daniela y además de varias conversaciones que hemos tenido con la OCDE, incluida una presentación que la OCDE hizo ante la Comisión de Asuntos Económicos hace 2 semanas en una audiencia donde fue recibida la OCDE, la respuesta es, no hay un modelo, ¿verdad? No hay una receta, no es este el camino que hay que seguir. Estos son los principios. Estos principios revelan las mejores prácticas en materia
de protección del consumidor financiero, trate de seguir este decálogo de principios. Y no es que yo le asegure el éxito, no es que la OCDE le diga le aseguro el éxito. Lo que al menos le puedo decir es que esto revela lo que constituyen las mejores prácticas que usted puede seguir en orden a lograr efectivamente una protección al consumidor financiero. Entonces, esa es una primera respuesta al tema de por qué está el MEIC en este tema y no la SUGEF o las demás superintendencias. Bueno, porque esa es una vía que se siguió. Ante además la evidencia de los otros proyectos que no siguieron. En tercer lugar, en esta historia, en algún momento se conversó con las superintendencias y se dijo, miren, perfectamente, regulen ustedes el tema. Regulen ustedes el tema. Todo, eso sí, todo, ¿verdad? No solo proveedores de servicios financieros, todos. Y la respuesta fue no. No, nuestro sector es el sector financiero y es entendible, perfectamente, es una respuesta válida. Pero la respuesta para nosotros es todos, ¿verdad? Financieros y no el sector financiero. Y por eso está el MEC. Y la tercera razón por la que está el MEC, y no la voy a reiterar porque ya la he señalado varias veces, es por lo que les mencionaba de lo que hemos logrado y seguimos haciendo con la Comisión del Consumidor, ¿verdad? Donde seguimos ampliando el espectro de protección de los derechos del consumidor. Y abónese, y abono algo, vean qué interesante. Desde la comisión antes no pedimos que queríamos, ni desde el MEI, que queríamos ver temas financieros. Dije antes que de rebote o de taquito veíamos temas financieros, pero ahora voy a hacer un ajuste a esa apreciación que dije, y es no solo de rebote ni de taquito, sino no, vemos temas directamente y les doy el ejemplo. La reforma que se hizo a la ley 7472, ¿para qué? Para que el MEC y la CNC particularmente vieran el tema de usura, ¿verdad? A cargo de la CNC. Y emitimos además un reglamento donde les decimos cómo tienen que hacerlo, cuál es la conducta que tienen que seguir, cómo tienen que calcular la tasa, cómo es que tiene que ir a la CNC para que eso sea homologado. Y ahí está vigente, está en marcha. Y además les dijimos cómo tenía que ser el estado de cuenta que se le envía a todos ustedes y a mí todos los meses diciéndonos los cargos que tenemos en la tarjeta. Y ahí está siendo cumplido, porque es una obligación legal que está en la 7472. De manera tal que con esto cierro diciéndoles nuestra disposición absoluta a ver este tema, a hacer los ajustes que correspondan. Ciertamente no queremos que esto se vaya en una discusión y volvamos al final a decir, pasó el quinto proyecto y aquí viene el sexto. No, perdonen. Bueno, ustedes lo saben muy bien, pero yo estoy seguro que si aquí estuvieran los integrantes de la Comisión Nacional de Consumidores, les contarían todo lo que todos los días reciben, ¿verdad? Y a veces es realmente doloroso, es muy doloroso. Y eso es parte de lo que queremos resolver. Gracias. Gracias, don Marco. Daniela. Yo quería estar al último porque quería escuchar de boca de ustedes, mis amigos ticos, este punto. De hecho, cuando fui invitada a esta instancia, tuve la misma inquietud porque su jefe no se hacía cargo del tema de protección al consumidor financiero y porque lo estaba desarrollando el MEC. Bueno, efectivamente no hay un modelo único. Para mí, de hecho, esta pregunta es bastante compleja porque implica meterse en Honduras, ¿ya? Sin embargo, yo más que dar una recomendación, yo voy a dejar simplemente interrogantes respecto de cómo yo observo que el proceso debe ser y cuáles son las cosas de las cuales nos tenemos que cuidar en el camino. Por ejemplo, que el ente que se encargue de la protección al consumidor financiero no le quede el poncho grande. ¿Ya? Que puede que sea muy bueno en la resolución de quejas y protegiendo en otros ámbitos,
pero el grado de especialidad que requiere la protección al consumidor financiero, necesitas un aparato técnico robusto y necesitas conocer muy bien el mercado. Necesitas conocer de primerísima mano qué es lo que se ofrece, porque si no, ¿cómo previenes? Porque la idea de la protección al consumidor financiero es preventiva. La idea es que adopte un enfoque preventivo y no un enfoque de la contingencia. Eh, de los ejemplos que yo mencioné, yo considero que parte de nuestra experiencia en Chile con el CERNAC, del cual yo orgullosamente formé parte, siento que la contingencia nos ha ido comiendo. Y mi recomendación desde afuera es justamente que la contingencia no se los coma y que opten por un ente profundamente técnico, profundamente balanceado, colegiado, que considere sí o sí la opinión de los diferentes actores incumbentes y que por último, no porque recién yo me estoy acercando a los temas financieros, voy a tener la capacidad de hacerlo en el largo plazo. Como hacernos esa pregunta, porque no es menor. No es menor desde el punto de vista de los recursos y las personas que se requieren para hacerlo y hacerlo bien. Porque al final del partido lo que nosotros nos estamos jugando acá es la paz social y la paz social es extremadamente valiosa. Entonces, eh, el hecho de que, y es una experiencia extremadamente valiosa y estoy convencida de que lo hacen muy bien, de que ya se encarguen de temas de protección al consumidor, es bueno, pero preguntémonos si la expertise financiera, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto nos costará en temas de tiempo, en temas de recursos, en temas de capacitación? Y como les decía, también en temas de el análisis de la estructura institucional a la cual nosotros vamos a designar este conjunto de responsabilidad, si efectivamente está preparada y no solamente tiene la intención. Esto es como una especie de entrevista de trabajo, ¿ya? Tú tienes al candidato con un excelente currículum, tienes al candidato que quiere, ¿ya? Que te muestra las ganas, te muestra el punch, pero tú como seleccionador tienes que buscar cuál es la mejor alternativa. Y tienes que buscar la mejor alternativa balanceando justamente ambos ámbitos. Pero no basta solamente con querer, porque en el querer se corre el riesgo de que la persona no tenga las capacidades y las cualificaciones requeridas para hacerse cargo de eso. Y em, también otro punto que no es menor, ¿cómo hacer que las instituciones no se conviertan en un cascarón vacío? ¿Cómo hacer que las instituciones no se conviertan en un receptor de reclamos, en un buzón nada más? Pero que a la hora de resolver también sea balanceada la resolución. No puede ser juez y parte. No puedes dictar norma y a su vez sancionar, que fue uno de los grandes aprendizajes que tuvimos en Chile y que afortunadamente el Tribunal Constitucional impugnó porque claramente no funcionaba, o sea, no daba certezas. Pero eso como que la pregunta es bastante compleja y creo que solamente ustedes son los que están en la capacidad plena de pensarlo, pero yo como que más que una respuesta daría una pregunta. ¿Cómo hacer que la institución que se haga cargo de este tema no se quede corto en el camino? Muchas gracias, Daniela. Lamentablemente nos comió ya el tiempo, así es que sin más
Quisiera agradecerle a los tres panelistas por su excelente participación y les pediría un fuerte aplauso. Agradecemos sinceramente a nuestros panelistas y al moderador por este valioso intercambio de ideas. Muchas gracias a todos por acompañarnos este día. Esperamos que este haya sido un espacio enriquecedor y propicio para el aprendizaje y la reflexión. Muy buen día a todos. Muchas gracias. Lo que no